Si estás buscando señales del cielo, si tu corazón anhela comprender los tiempos que vivimos, entonces quédate hasta el final de este video. Y si sientes que este mensaje puede transformar tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Jerusalén despertó esa mañana con el aire lleno de anticipación. Era el día de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el inicio del año nuevo según el calendario hebreo. Las calles de la ciudad santa palpitaban con una energía única, esa mezcla de solemnidad y júbilo que solo las festividades sagradas pueden traer. Los primeros rayos del sol doraban las piedras antiguas del muro occidental, mientras miles de peregrinos de todas partes del mundo convergían hacia los lugares santos. El cielo estaba despejado, de un azul profundo que parecía extenderse hasta el infinito, y una brisa suave acariciaba las calles estrechas de la ciudad vieja. En las sinagogas, las familias se preparaban para el servicio. Los hombres vestían sus mejores trajes, las mujeres cubrían sus cabezas con pañuelos de colores claros, y los niños corrían entre las columnas con esa inocencia que solo la infancia conoce. El sonido del shofar, ese cuerno ancestral que ha resonado por milenios, comenzaba a escucharse en diferentes puntos de la ciudad. Era un llamado, una convocatoria sagrada, un recordatorio de que hay momentos en los que el cielo y la tierra parecen tocarse. David Goldstein, un rabino de 53 años con barba canosa y ojos profundos, ajustaba su talit frente al espejo de su hogar en el barrio de Nachlaot. Cada pliegue del manto de oración era colocado con reverencia, cada palabra de la bendición pronunciada con intención. Este no era un día cualquiera. Yom Teruah marcaba el inicio de los días de temor, esos 10 días sagrados que culminaban en Yom Kippur, el día de expiación. Era tiempo de introspección, de evaluación del alma, de retornar al camino correcto. Su esposa, Miriam, preparaba el desayuno en silencio, respetando la concentración de su marido. Sabía que para David, este día tenía un peso particular. Durante semanas había estudiado los textos antiguos, las palabras de los profetas, buscando comprender los tiempos actuales a la luz de las Escrituras. La noche anterior, mientras leía el libro de Joel, una inquietud había invadido su corazón. Las palabras del profeta resonaban con fuerza inusual: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. En el muro occidental, la explanada se llenaba rápidamente. Cientos, luego miles de personas se agolpaban contra las piedras milenarias. Algunos oraban en silencio, con las manos extendidas sobre la superficie cálida del muro. Otros dejaban pequeños papeles con sus peticiones en las grietas entre las piedras. El murmullo de las oraciones creaba una sinfonía humana, un coro de anhelos y súplicas que ascendía hacia el cielo como incienso invisible. María Elena Rodríguez había viajado desde México para estar allí. A sus 42 años, esta peregrina cristiana sentía que su vida había sido un camino tortuoso, lleno de errores y arrepentimientos. Pero algo en su interior la había impulsado a venir a Jerusalén precisamente en estas fechas. No comprendía completamente por qué, pero sabía que debía estar allí. Mientras caminaba hacia el muro, sus ojos se llenaban de lágrimas. La magnificencia del lugar, la presencia de tantas personas buscando al Eterno, la historia contenida en cada piedra, todo eso la abrumaba de una manera que nunca había experimentado. A su lado caminaba Joshua Thompson, un profesor de estudios bíblicos de Nashville, Tennessee. Alto, de rostro serio pero mirada amable, Joshua había dedicado los últimos 20 años de su vida a estudiar las profecías relacionadas con Israel. Conocía de memoria los pasajes que hablaban de los tiempos finales, del regreso del Mesías, de las señales que precederían su venida. Pero estar allí, en Jerusalén, durante la fiesta de las trompetas, no era solo un ejercicio académico. Era personal. Era profundamente espiritual. El servicio matutino había comenzado en la gran sinagoga de Jerusalén. El coro entonaba melodías antiguas mientras el rabino principal se preparaba para tocar el shofar. Era el momento culminante de la celebración. Los sonidos del cuerno debían seguir un patrón específico: tequía, el sonido largo y sostenido; sebarim, los 3 sonidos quebrados; teruá, los 9 sonidos cortos y rápidos; y finalmente, tequía gedola, el sonido largo final que debía durar tanto como el aliento del que tocaba lo permitiera. El rabino Goldstein estaba entre la congregación, con los ojos cerrados, concentrado en cada nota que emergía del shofar. Cada sonido tenía un significado, cada vibración del cuerno antiguo resonaba no solo en el aire sino en el alma misma de quienes escuchaban. Era un llamado al arrepentimiento,
un recordatorio de la soberanía divina, un anuncio de que el Rey del universo reina y reinará por siempre. Pero entonces sucedió. En medio de la tercera serie de toques del shofar, cuando el rabino principal tomaba aire para el Tekiah Gedolah final, el mundo pareció detenerse. Primero fue un silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que resultaba casi físico. Los pájaros que volaban sobre la ciudad dejaron de cantar. El viento que soplaba entre las calles cesó de golpe. Incluso los niños que correteaban en las plazas se detuvieron, como si una mano invisible los hubiera quietado. Y entonces llegó el sonido. No era un trueno, aunque su poder era semejante. No era un terremoto, aunque la tierra pareció vibrar bajo los pies de todos. Era algo diferente, algo que desafiaba descripción. Era como si el mismo cielo hubiera abierto su boca para pronunciar una palabra, un sonido tan profundo y resonante que atravesaba no solo los oídos sino el pecho, el corazón, el alma entera de cada persona que lo escuchaba. En la gran sinagoga, el shofar cayó de las manos del rabino. Los candelabros se balancearon. Los libros de oraciones resbalaron de los pupitres. Y entonces, como movidas por un mismo impulso, personas comenzaron a caer de rodillas. No por miedo únicamente, sino por algo más profundo, más visceral. Era reverencia. Era el reconocimiento de que algo sagrado, algo infinitamente más grande que cualquier ser humano, se había manifestado. El rabino Goldstein sintió que sus piernas se doblaban. Cayó de rodillas, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Palabras del profeta Joel inundaron su mente como un río desbordado, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. En el muro occidental, María Elena había caído sobre la piedra caliza, su cuerpo sacudido por sollozos que no podía contener. Perdóname, susurraba una y otra vez, perdóname. No sabía exactamente que le estaba pidiendo perdón, pero sentía que cada error, cada palabra hiriente, cada decisión egoísta de su vida se presentaba ante ella con claridad cristalina. Y sin embargo, junto con esa convicción, había algo más, una presencia. Una presencia que no condenaba sino que llamaba. Una voz sin palabras que decía, vuelve a mí. Joshua Thompson había permanecido de pie durante los primeros segundos del estrondo, pero ahora también se encontraba de rodillas. Sus conocimientos académicos, todas las teorías que había formulado sobre las profecías, parecían insignificantes ante lo que estaba experimentando. Recordó las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El estrondo duró quizás 30 segundos, aunque para quienes lo experimentaron pareció una eternidad. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió fue casi tan impresionante como el sonido mismo. Jerusalén entera parecía contener el aliento. Las calles, normalmente llenas de bullicio, estaban quietas. Las bocinas de los autos no sonaban. Los comerciantes no pregonaban sus mercancías. Era como si la ciudad hubiera sido sumergida en un océano de reverencia. Lentamente, las personas comenzaron a incorporarse. Se miraban unas a otras con ojos llenos de asombro, de perplejidad, de algo que no podían nombrar. Algunos lloraban abiertamente. Otros permanecían en silencio, procesando lo que acababan de experimentar. En la gran sinagoga, el rabino principal finalmente recogió el shofar del suelo. Sus manos temblaban mientras lo levantaba. Miró a la congregación, y con voz quebrada, dijo simplemente, Baruch Hashem. Bendito sea el nombre. Las redes sociales comenzaron a explotar con testimonios. Videos grabados desde diferentes puntos de la ciudad mostraban el momento exacto en que el estrondo había ocurrido. Personas en restaurantes dejando caer cubiertos. Conductores deteniéndose en medio de la calle. Niños señalando al cielo con expresión de maravilla. Los comentarios se multiplicaban por millares. ¿Qué fue eso? ¿Lo sintieron? Jerusalén acaba de temblar, pero no fue un terremoto. El cielo habló hoy. En las horas siguientes, Jerusalén se transformó. Las sinagogas que normalmente se vaciaban después del servicio matutino permanecieron llenas. Las personas no querían irse. Necesitaban estar juntas, necesitaban orar, necesitaban procesar lo que había sucedido. Los servicios de la tarde se convirtieron en reuniones espontáneas de oración. Judíos, cristianos,
incluso algunos musulmanes, se encontraban en las calles compartiendo sus experiencias, unidos por algo que trascendía las diferencias doctrinales. El rabino Goldstein se encontró rodeado de personas que buscaban respuestas. ¿Qué significa esto, rabino? ¿Es una señal? ¿Qué debemos hacer? Él respiró profundamente antes de hablar. Amigos míos, comenzó, el Eterno ha hablado de maneras misteriosas a lo largo de la historia. Cuando nuestros ancestros estaban al pie del monte Sinaí, el pueblo entero tembló ante la voz divina. Los sonidos de trompetas llenaron el aire, y el monte ardía con fuego hasta el mismo cielo. Moisés escribió que el pueblo dijo, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hizo una pausa, mirando los rostros expectantes a su alrededor. Pero hoy, en el día señalado para el sonido de las trompetas, el cielo mismo pareció unirse a nuestra celebración. ¿Qué significa? No lo sé con certeza. Pero sé esto, es un llamado. Un llamado a despertar. Un llamado a evaluar nuestras vidas. Un llamado a retornar al camino del Eterno con todo nuestro corazón. María Elena encontró un rincón tranquilo cerca del muro. Sacó su diario, ese pequeño cuaderno que había traído consigo desde México, y comenzó a escribir. Hoy, escribió con mano temblorosa, experimenté algo que no puedo explicar completamente con palabras. Pero sé que mi vida ha cambiado. Sé que no puedo seguir viviendo como antes. He escuchado ese estruendo no solo con mis oídos, sino con mi alma entera. Y entiendo ahora lo que significa el arrepentimiento verdadero. No es solo sentirse mal por los errores. Es volverse completamente, cambiar de dirección, caminar hacia la luz en lugar de tropezar en la oscuridad. Joshua Thompson caminaba por las calles de la ciudad vieja, absorto en sus pensamientos. Había dedicado tanto tiempo a estudiar las profecías de manera intelectual, pero hoy había experimentado algo que ningún libro podía enseñar. Recordó las palabras de Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis, su voz como estruendo de muchas aguas, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Habría sido Juan testigo de algo similar a lo que él acababa de experimentar? Se detuvo en una pequeña plaza donde un grupo de jóvenes judíos ortodoxos discutían animadamente sobre el evento. Uno de ellos, no mayor de 25 años, decía con pasión, el Rambam escribió que el Zofar tiene un mensaje claro, despierten de su sueño, examinen sus acciones, regresen en arrepentimiento y recuerden a su Creador. Pero hoy no fue solo el Zofar de un hombre. Fue como si el Creador mismo quisiera asegurarse de que escuchamos el mensaje. Otro joven, más tranquilo, agregó, mi abuelo siempre decía que vivimos en tiempos sin precedentes. Israel ha renacido como nación después de 2000 años. Jerusalén está bajo soberanía judía por primera vez en milenios. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y ahora esto. ¿Cómo podemos ignorar las señales? Mientras caía la tarde, las autoridades de la ciudad intentaban dar explicaciones. Los científicos hablaban de fenómenos atmosféricos inusuales. Los meteorólogos revisaban sus datos en busca de anomalías. Los sismólogos confirmaban que no había sido un terremoto. Pero ninguna explicación parecía satisfactoria. Los números, los gráficos, los análisis técnicos no podían capturar la esencia de lo que miles de personas habían experimentado. En un pequeño café cerca del barrio armenio, un grupo diverso se había reunido espontáneamente. Estaban el rabino Goldstein, María Elena, Joshua Thompson, y varios otros que habían compartido la experiencia. Una mujer israelí de edad avanzada, Rivka, compartía su historia. Yo he vivido en Jerusalén toda mi vida, decía con voz suave pero firme. 76 años he caminado estas calles. He visto guerras. He visto paz. He visto a esta ciudad llorar y he visto a esta ciudad bailar. Pero nunca, nunca en todos mis años, había experimentado algo así. Un joven palestino cristiano, llamado Amir, que había estado en el muro ese día, agregó tímidamente, mi abuela siempre decía que cuando el Mesías venga, todos lo sabrán. Que no habrá duda. Que el cielo y la tierra darán testimonio. No sé si esto es eso, pero sé que algo cambió en mí hoy. Las divisiones, los conflictos, todo lo que nos separa, de repente parecieron tan pequeños. El rabino Goldstein asintió pensativamente. El profeta Zacarías habló de un día cuando el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Tal vez hoy tuvimos un anticipo, un recordatorio de que más allá de nuestras diferencias, hay una realidad más grande que nos une a todos.
Joshua Thompson sacó su Biblia gastada del bolsillo. Pablo escribió a los Corintios, dijo, que todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No sé si lo que escuchamos hoy fue esa trompeta final, pero ciertamente fue un llamado a estar preparados. María Elena tomó la palabra, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. Yo no soy teóloga ni erudita, comenzó. Pero sé lo que sentí cuando ese sonido atravesó mi ser. Sentí como si cada capa de pretensión, cada máscara que uso en mi vida diaria, se hubiera caído. Estaba completamente desnuda ante Dios, y en lugar de condenación, encontré invitación. Una invitación a ser real, a ser auténtica, a vivir de acuerdo con lo que sé que es correcto en lo profundo de mi corazón. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Personas compartían cómo este evento había sacudido sus vidas, cómo habían decidido reconciliarse con familiares distanciados, cómo habían determinado cambiar patrones de comportamiento que sabían estaban mal, cómo habían redescubierto una pasión por lo sagrado que pensaban perdida. En todo Jerusalén, escenas similares se repetían. En hogares, en sinagogas, en iglesias, en plazas públicas, las personas se reunían para hablar, para orar, para reflexionar. Los servicios religiosos que normalmente duraban 1 hora se extendían por 3 o 4. Las oraciones no eran recitadas mecánicamente sino pronunciadas con fervor renovado. Los textos antiguos se leían como si fueran cartas personales dirigidas al corazón de cada oyente. Un rabino anciano en una pequeña sinagoga del barrio judío compartía con su congregación. En el Talmud se nos enseña que el shofar tiene 3 propósitos principales. Primero, proclamar la soberanía de Dios como Rey. Segundo, llamarnos al arrepentimiento. Tercero, recordarnos eventos futuros, el día del juicio final y la llegada del Mesías. Hoy, ese estruendo celestial pareció amplificar estos 3 mensajes. ¿Quién puede decir que no es hora de doblar la rodilla ante el Rey del universo? ¿Quién puede decir que no necesita examinar su vida y arrepentirse? ¿Quién puede ignorar que el tiempo está avanzando hacia un destino profético? En una iglesia cristiana en la ciudad moderna, el pastor hablaba a una audiencia que había triplicado su tamaño usual. Hermanos, decía, las Escrituras nos enseñan a estar alertas, vigilantes. Jesús mismo dijo, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hoy Jerusalén ha sido sacudida. ¿No es tiempo de que nosotros también seamos sacudidos de nuestra complacencia? ¿No es tiempo de vivir como si cada día contara para la eternidad? Los testimonios seguían llegando. Una mujer contaba cómo, al escuchar el estrondo, había sentido la urgencia de llamar a su madre con quien no hablaba desde hacía 5 años debido a un conflicto familiar. La llamada se había convertido en lágrimas, en disculpas mutuas, en reconciliación. Un hombre de negocios relataba cómo había decidido cerrar ciertas operaciones que, aunque legales, sabía en su conciencia que eran éticamente cuestionables. Un adolescente compartía cómo, por primera vez en su vida, había sentido el deseo genuino de leer las Escrituras, de buscar a Dios por sí mismo en lugar de seguir simplemente las tradiciones familiares. María Elena volvió a su hotel esa noche con el corazón lleno pero exhausto. Se arrodilló junto a su cama y oró, pero no con las oraciones memorizadas de su infancia. Habló con Dios como si estuviera hablando con alguien realmente presente en la habitación. No sé exactamente qué sucedió hoy, susurró, pero sé que tú estabas tratando de decirme algo. Sé que has estado llamándome durante mucho tiempo, y yo he estado demasiado ocupada, demasiado distraída para escuchar. Pero hoy escuché. Y quiero responder. Quiero vivir de manera que mi vida tenga significado, que apunte hacia ti, que refleje tu amor. Ayúdame. Guíame. Transfórmame. Joshua Thompson, en su habitación, escribía furiosamente en su laptop. Años de investigación, de estudios, de teorías, parecían cobrar nueva vida a la luz de lo que había experimentado. Pero más que eso, sentía que necesitaba redescubrir su fe no como un ejercicio intelectual sino como una relación viva. He estudiado sobre ti, Señor, escribió en su diario personal, pero hoy te encontré. Y hay una diferencia inmensa entre conocer acerca de alguien y conocer a alguien. Quiero lo segundo. Quiero más de lo segundo. El rabino Goldstein no pudo dormir esa noche. Pasó horas estudiando los textos proféticos, buscando paralelismos, buscando entendimiento. Las palabras de Isaías resonaban en su mente, voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno,
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y las palabras de Malaquías, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Los días siguientes en Jerusalén fueron diferentes. Había un aire de expectativa, de sobriedad, pero también de esperanza. Las personas caminaban con mayor reverencia. Las conversaciones eran más profundas. Los actos de bondad se multiplicaban. Era como si el estruendo hubiera removido algo en el alma colectiva de la ciudad, recordándole su verdadera identidad, su vocación sagrada. Los medios internacionales intentaban cubrir el evento, pero sus reportes parecían fríos, desconectados de la realidad espiritual de lo que había ocurrido. Hablaban de fenómeno acústico masivo o evento sísmico inexplicado, pero perdían completamente la dimensión más profunda. Quienes no lo habían experimentado directamente encontraban difícil comprender el impacto que había tenido en quienes sí. Sin embargo, los videos y testimonios continuaban circulando. Personas alrededor del mundo se sentían conmovidas, desafiadas, interpeladas. Muchos comenzaban a hacerse preguntas que habían evitado durante años. ¿Qué sucede si hay realmente un Dios que busca relacionarse con la humanidad? ¿Qué sucede si las profecías antiguas tienen relevancia actual? ¿Qué sucede si estamos viviendo en tiempos que requieren decisiones trascendentales? En una rueda de prensa improvisada, el rabino Goldstein fue invitado a compartir su perspectiva. Eligió sus palabras cuidadosamente. Jerusalén es llamada la ciudad de paz, pero paradójicamente ha sido escenario de tantos conflictos a lo largo de la historia. Es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran de maneras únicas. Lo que sucedió aquí durante la fiesta de las trompetas es algo que cada persona debe procesar en su propio corazón. No puedo decirles exactamente qué fue o qué significa con certeza absoluta. Pero puedo decirles esto: fue real, fue profundo, y para muchos de nosotros, fue transformador. Continuó, las Escrituras nos hablan de un tiempo cuando Dios reunirá a su pueblo de todas las naciones. Hablan de un tiempo de restauración, de sanidad, de paz verdadera. Hablan también de un tiempo de juicio, de separación entre lo que es genuino y lo que es falso. Tal vez hoy recibimos un recordatorio de que estos tiempos no son lejanas abstracciones futuras, sino realidades que se acercan. Y eso debería llevarnos a cada uno de nosotros a evaluar nuestras vidas con honestidad brutal y gracia generosa. María Elena decidió extender su estancia en Jerusalén. Había planeado quedarse solo una semana, pero sentía que necesitaba más tiempo. Comenzó a asistir a estudios bíblicos, tanto en contextos judíos como cristianos. Descubrió que muchas de las divisiones que parecían tan importantes desde la distancia se desvanecían cuando las personas se encontraban cara a cara, unidas en la búsqueda genuina de la verdad y la experiencia de lo divino. En una de esas reuniones, conoció a Sara, una joven judía de 25 años que había estado en el muro durante el estruendo. Sara compartió: crecí en una familia secular. Celebrábamos las fiestas, pero más como tradición cultural que religiosa. Pero después de lo que experimenté, no puedo fingir que Dios es solo una idea filosófica o una tradición ancestral. Es real. Es presente. Y eso cambia todo. Joshua Thompson también había decidido quedarse más tiempo. Había cancelado su vuelo de regreso y alquilado un pequeño apartamento en Jerusalén. Sentía que estaba al borde de algo significativo, algo que podría dar forma al resto de su vida. Comenzó a entrevistar a personas, documentando sus testimonios, buscando patrones, buscando comprensión más profunda. Una tarde, mientras caminaba por el barrio musulmán, se encontró con Amir nuevamente. El joven palestino cristiano lo invitó a tomar té en la casa de su familia. Allí, en ese espacio humilde pero acogedor, Joshua experimentó una hospitalidad que contrastaba agudamente con las divisiones políticas que dominaban los titulares internacionales. El padre de Amir, un hombre de rostro curtido por el sol y los años, habló: esta tierra es santa para todos nosotros. Judíos, cristianos, musulmanes, todos tenemos raíces aquí. El problema es que hemos olvidado cómo compartir, cómo vivir juntos. Pero cuando ese sonido vino del cielo, por un momento, esas divisiones no importaron. Todos éramos solo seres humanos ante algo infinitamente más grande que nuestros conflictos. Joshua asintió, sintiendo la profundidad de esas palabras. El apóstol Pablo escribió que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres. Somos una familia humana, aunque lo hayamos olvidado. Y tal vez eventos como el de la fiesta de las trompetas son recordatorios divinos de esa realidad fundamental.
Las semanas pasaron, y aunque la intensidad inicial del evento comenzó a disminuir, su impacto perduraba. Las vidas que habían sido tocadas continuaban transformándose. El rabino Goldstein notaba que su sinagoga estaba más llena que nunca, no solo en sábado sino a lo largo de toda la semana. Las personas tenían hambre de profundidad espiritual, de conexión genuina con lo sagrado. Una mañana, mientras preparaba su enseñanza para el servicio, se detuvo en un pasaje del libro de Amós: «Buscad al Eterno, y viviréis». Esas palabras simples pero poderosas capturaban la esencia de lo que necesitaba comunicar. No se trata de entender cada detalle del evento, pensó, se trata de responder a la invitación implícita. Buscar. Vivir. Esos son los verbos de acción que marcan la diferencia entre religión muerta y fe viva. María Elena había comenzado un blog donde compartía sus reflexiones y experiencias. Se sorprendió cuando sus escritos comenzaron a resonar con miles de personas alrededor del mundo. Mensajes llegaban de México, de Argentina, de España, de lugares que nunca había visitado. Personas compartían cómo, aunque no habían estado en Jerusalén ese día, los testimonios las habían impactado profundamente. Habían comenzado sus propios viajes de búsqueda espiritual, sus propios procesos de transformación. En uno de sus posts más populares, escribió: «He aprendido que el arrepentimiento no es un concepto negativo. No se trata solo de sentirse mal por los errores pasados. Es mucho más hermoso que eso. Es como si hubieras estado caminando en la dirección equivocada, lejos de tu verdadero hogar, y de repente te das cuenta. El arrepentimiento es el momento en que te detienes, das la vuelta, y comienzas a caminar de regreso. Y descubres que el hogar no solo te está esperando, sino que está corriendo a tu encuentro con los brazos abiertos». Joshua finalmente regresó a Nashville, pero era un hombre transformado. Su primera clase después de su regreso fue diferente a cualquier otra que había impartido antes. No comenzó con teorías o análisis académicos. Comenzó con su testimonio personal. Compartió vulnerablemente sobre cómo había permitido que su conocimiento intelectual se convirtiera en un sustituto de la experiencia espiritual genuina. Compartió sobre ese día en Jerusalén cuando todo cambió. Los estudiantes escuchaban fascinados. Al final de la clase, varios se acercaron con lágrimas en los ojos. Una joven dijo: «Profesor Thompson, he estado estudiando teología por 3 años, pero esta es la primera vez que siento que realmente importa. No como información para memorizar, sino como vida para vivir». De vuelta en Jerusalén, la vida continuaba, pero había un matiz diferente. La fiesta de las trompetas había pasado, luego los días de temor, luego Yom Kippur con su solemnidad y poder. Pero el recuerdo de aquel estruendo celestial permanecía. Era como un marcador en el tiempo, un punto de referencia que dividía el antes y el después. El rabino Goldstein, en un servicio de Sabbat particularmente conmovedor, compartió una reflexión final sobre el evento: «Amigos míos, vivimos en tiempos extraordinarios. Israel ha renacido. Jerusalén es nuestra capital una vez más. Los judíos de todo el mundo están regresando a la tierra prometida después de 2000 años de dispersión. Estas no son coincidencias. Son cumplimientos proféticos ante nuestros ojos. Y ahora, en el día señalado para el toque de trompetas, el cielo mismo pareció unirse a nuestra celebración». Hizo una pausa, su voz quebrada por la emoción. «No sé qué depara el futuro. No puedo predecir cuándo vendrán los días finales o cómo será exactamente. Pero sé esto: somos llamados a vivir cada día con integridad, con amor, con justicia. Somos llamados a buscar al Eterno con todo nuestro corazón. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando lo hagamos, cuando vivamos de acuerdo con nuestro llamado más alto, entonces estaremos preparados para lo que venga, sea lo que sea». La congregación respondió con un amén colectivo que resonó por toda la sinagoga. Era más que un acuerdo verbal. Era un compromiso del corazón. María Elena, quien había regresado a México pero mantenía contacto cercano con las personas que había conocido en Jerusalén, organizó un grupo de estudio en su iglesia local. Querían profundizar en las profecías relacionadas con Israel, entender mejor el contexto judío de su fe cristiana, y sobre todo, aprender a vivir con mayor intencionalidad espiritual. En una de esas reuniones, compartió: «El evento de Jerusalén me enseñó que Dios no está en silencio. Puede parecer distante a veces, pero está activo, está hablando, está llamando. El problema es que nosotros estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos para escuchar. Necesitamos crear espacios de silencio en nuestras vidas. Necesitamos sintonizar nuestros corazones con la frecuencia del cielo».
Los meses pasaron y la historia del estruendo de Jerusalén durante la fiesta de las trompetas se convirtió en parte de la narrativa espiritual de aquellos que lo experimentaron. No como un evento aislado para recordar nostálgicamente, sino como un catalizador para transformación continua. Las personas seguían compartiendo testimonios de cómo sus vidas habían cambiado, de cómo ese día marcó un punto de inflexión en su jornada espiritual. Un año después, en la siguiente fiesta de las trompetas, Jerusalén volvió a llenarse de peregrinos. Muchos de los que habían estado presentes el año anterior regresaron, ansiosos por estar allí nuevamente. María Elena estaba entre ellos. También Joshua Thompson. Y por supuesto, el rabino Goldstein en su sinagoga habitual. Esta vez no hubo estruendo celestial. Los servicios transcurrieron de manera tradicional. Pero había algo diferente en la atmósfera. Una profundidad, una reverencia, una expectativa que no había estado allí antes de aquel día memorable. Las personas oraban con mayor fervor. Los sonidos del shofar se recibían con lágrimas y sobrecogimiento. Cada palabra de las escrituras leídas resonaba con nuevo significado. Después del servicio, María Elena se encontró nuevamente en el muro occidental. Colocó su mano sobre la piedra antigua y cerró los ojos. En su corazón, oró: Padre Celestial, gracias por no abandonarnos a nuestra propia ceguera. Gracias por sacudirnos cuando es necesario. Gracias por recordarnos que hay más en esta vida que lo que podemos ver y tocar. Gracias por el privilegio de vivir en tiempos cuando tus promesas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ayúdanos a vivir con sabiduría, con amor, con esperanza. Ayúdanos a estar preparados para tu venida, sea cuando sea, sea como sea. Y sobre todo, ayúdanos a vivir cada día reflejando tu carácter, tu justicia, tu misericordia. Cuando abrió los ojos, vio a una joven pareja judía junto a ella. Estaban orando fervientemente, con las manos extendidas sobre el muro. La mujer lloraba suavemente mientras el hombre susurraba bendiciones. María Elena sintió una conexión profunda con ellos, aunque eran extraños, aunque venían de diferentes tradiciones. Todos estaban buscando lo mismo: la presencia del Eterno, la guía divina, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Joshua Thompson estaba en una azotea cercana, mirando la ciudad extenderse ante él. Las piedras doradas brillaban bajo el sol de la tarde. Las cúpulas y torres de diferentes tradiciones religiosas se elevaban hacia el cielo. Los sonidos de la ciudad, conversaciones, llamados a la oración, risas de niños, todo se mezclaba en una sinfonía única que solo Jerusalén podía crear. Pensó en cómo su vida había cambiado en el último año. Cómo aquel evento lo había llevado a reexaminar todo lo que creía saber. Cómo había descubierto que la fe genuina no es enemiga de la razón, pero va más allá de ella. Cómo había aprendido que las profecías no son solo predicciones del futuro, sino invitaciones a vivir el presente con propósito eterno. Sacó su teléfono y grabó un breve video. Estoy aquí en Jerusalén otra vez, dijo a la cámara, un año después de aquel día que cambió mi vida. El estruendo que escuchamos entonces sigue resonando en mi corazón. No como un recuerdo que se desvanece, sino como un llamado que se intensifica. Un llamado a vivir auténticamente. Un llamado a amar profundamente. Un llamado a esperar activamente el cumplimiento de todas las promesas divinas. Que cada uno de nosotros respondamos a ese llamado con todo nuestro ser. El sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Era la hora en que el día daba paso a la noche, cuando el mundo parecía contener el aliento por un momento antes de continuar su rotación eterna. Y en ese momento de transición, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el firmamento, algo profundo resonaba en los corazones de todos los que habían sido tocados por el evento de la fiesta de las trompetas. Era una mezcla de anhelo y satisfacción, de esperanza y paciencia, de ya pero todavía no. Sabían que habían experimentado algo extraordinario, un anticipo de realidades mayores por venir. Pero también sabían que su tarea no era simplemente esperar pasivamente, sino vivir activamente de acuerdo con lo que habían aprendido. El rabino Goldstein, al cerrar su sinagoga esa noche, se detuvo en la puerta y miró hacia las estrellas. Recordó las palabras que Dios había dicho a Abraham: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Las promesas hechas milenios atrás seguían vigentes. La fidelidad divina atravesaba generaciones, siglos, milenios. Shema Israel, susurró al viento nocturno: Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Era la declaración fundamental de su fe,
la verdad que había sostenido a su pueblo a través de exilios y persecuciones, a través de triunfos y tragedias. Y seguiría sosteniéndolos hacia el futuro, cualquiera que ese futuro trajera. María Elena, en su último día en Jerusalén antes de regresar a México, visitó varios lugares santos. El jardín de Getsemaní, donde oraba rodeada de olivos antiguos. El aposento alto, donde reflexionaba sobre comunidad y compromiso. El Gólgota, donde contemplaba sacrificio y redención. Cada lugar le hablaba, cada piedra tenía una historia, cada rincón resonaba con significado eterno. Pero fue en el jardín de la tumba donde experimentó un momento de particular claridad. Mirando la tumba vacía, sintió que toda la narrativa de la fe cristiana se condensaba en ese espacio: muerte y resurrección, fin y nuevo comienzo, desesperanza y esperanza triunfante. Y entendió que su propia vida era llamada a reflejar ese patrón. Morir a lo viejo, resucitar a lo nuevo. Dejar atrás lo que ya no servía, abrazar lo que daba vida. No me llamaste para que siguiera siendo la misma, oró en silencio. Me llamaste para ser transformada. Para ser nueva creación. Para vivir no según mis propios deseos sino según tu voluntad. Para amar no selectivamente sino universalmente. Para servir no ocasionalmente sino consistentemente. Ayúdame. Dame fuerza. Dame sabiduría. Dame coraje. Al salir del jardín, sintió una paz profunda. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de confiar en quien las tiene. No la paz de un camino fácil, sino la paz de un camino significativo. No la paz de seguridad mundana, sino la paz de propósito eterno. Jerusalén continuaba siendo Jerusalén, compleja, hermosa, conflictiva, sagrada. Los mismos desafíos políticos persistían. Las mismas tensiones religiosas permanecían. La misma complejidad histórica seguía presente. Pero para aquellos que habían sido tocados por el estruendo de la fiesta de las trompetas, algo fundamental había cambiado en su interior. Habían aprendido que lo sagrado puede irrumpir en lo cotidiano en cualquier momento. Que el cielo puede tocar la tierra cuando menos lo esperamos. Que Dios puede hablar no solo a través de palabras escritas en libros antiguos, sino a través de experiencias directas que sacuden el alma. Y que cuando eso sucede, la respuesta apropiada no es análisis frío sino adoración genuina, no es especulación distante sino transformación personal. El rabino Goldstein lo expresó bellamente en su última enseñanza del año: amigos, hemos sido privilegiados de vivir en tiempos extraordinarios. Pero con privilegio viene responsabilidad. Somos custodios no solo de tradiciones antiguas sino de verdades eternas. Somos portadores no solo de conocimiento sino de testimonio vivo. Y en estos días cuando el mundo parece tambalearse en incertidumbre, cuando las voces de división gritan más fuerte que las voces de unidad, somos llamados a ser faros de esperanza. A vivir de tal manera que otros vean y digan: hay algo diferente en ellos. Hay algo real en lo que creen. Hay algo poderoso en la fe que profesan. La noche de Yom Kippur de ese año, cuando las últimas oraciones fueron elevadas y el último toque del shofar resonó anunciando el fin del ayuno, hubo un momento de silencio colectivo. Todos recordaban. Todos reflexionaban. Y en ese silencio, cada corazón hacía su propia oración, su propio compromiso, su propia respuesta al llamado celestial que había transformado sus vidas. Padre Celestial, tú que hiciste resonar tu voz sobre Jerusalén en el día señalado, tú que sacudiste la tierra y los cielos para despertar a tu pueblo, tú que continúas llamando a cada generación al arrepentimiento y a la esperanza, escucha ahora nuestras voces. No permitas que el impacto de tu toque divino se desvanezca con el tiempo. No permitas que volvamos a la complacencia espiritual. Mantén vivo en nosotros el recuerdo de ese día, no como nostalgia sino como catalizador continuo para transformación. Ayúdanos a vivir cada día con la conciencia de tu presencia, con la expectativa de tu venida, con el compromiso de tu servicio. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de tu poder redentor. Que nuestras acciones reflejen tu carácter amoroso. Que nuestras palabras apunten siempre hacia ti. Y cuando llegue el día final, cuando la última trompeta suene y todo se cumpla, que podamos estar entre aquellos que te reciben con gozo, sabiendo que vivimos no en vano sino con propósito eterno. Por tu nombre santo oramos. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido ese llamado a despertar espiritualmente, entonces no dejes que este momento pase sin respuesta. Suscríbete a este canal y mantente conectado con más historias que pueden transformar tu vida. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Y lo más importante,
responde al llamado. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Porque el tiempo es precioso, la vida es breve, y las oportunidades para la transformación no siempre vuelven. Que la paz del Eterno esté contigo, hoy y siempre.